No termino de saber por qué interpretamos a veces textos del Evangelio de una forma típica, es decir, siempre igual. Y nos parece que de esa manera ya estamos tranquilos y tal. Y leemos del Evangelio lo que nos da la gana y a veces lo interpretamos muy a la ligera. Lo digo porque, por ejemplo, ayer sábado, el texto del Evangelio, que era muy rico, decía San Mateo aquello de que no llamemos nadie padre, no nos pongamos unos por encima de los otros, estemos unos al servicio de los otros. Y nos hemos empeñado en trazar un modelo de iglesia que no solamente el Papa Francisco, sino desde siempre ha sido se le ha llamado un modelo clerical. No penséis que eso siempre fue así. Es a partir de Carlomagno, estamos en el siglo VIII más o menos, principios del IX. En ese intervalo es que se configura pues, el modelo eclesial, las estructuras que han durado prácticamente hasta ahora. Y también esa visión piramidal, esa visión clerical, donde bueno, la gente, es decir, los bautizados es un mogollón, es una plebe, pero hay una serie de personajes que son los que cortan el bacalao, ¿no? Bueno, esa no es la visión que tiene Jesús. La visión de Jesús es la del servicio. La visión de Jesús es la de fundamentarlo todo sobre Él, es la de que todos participamos del mismo misterio de salvación y del mismo amor, del mismo gesto redentor, y por tanto todos también participamos de la misma misión. Por eso, por ejemplo, el Evangelio de hoy, los liturgistas lo acortan y a mí me parece que es un error, porque habría que leerlo entero. El pasaje leído entero complementa muy bien todo lo que el mismo San Mateo va perfilando. Veréis, si seguís leyendo el texto, os lo he mandado por el WhatsApp, si seguís leyendo el texto, observaréis que Jesús le dice a Pedro que él no piensa como los hombres. Le dice, llega a decirle, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Veréis, cuando San Agustín interpreta este texto, lo lee y lo comenta, hace una observación que al traducirlo a nuestra lengua castellana, incluso en catalán o mallorquín o valencià, pues resulta que pierde sentido. Dice el texto, tú eres Pedro y sobre esta piedra. Fijaros, la pregunta es, ¿quién dice la gente que soy yo? Llega un momento en que Pedro confiesa, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Dice Jesús, de acuerdo, Pedro, pero esto te ha sido revelado, no se te ocurre a ti por tu inteligencia. Eso es algo que nace de una fuente anterior, que es la fuente del mismo Dios. Pero Jesús advierte a Pedro, Pedro, pero no te equivoques. Tú te llamas Pedro, que significa piedra, pero la piedra soy yo, es decir, es Jesús. Y este es el matiz que señala San Agustín y que sin embargo no ha pasado a la tradición de la predicación cristiana católica sobre este evangelio. La piedra angular sobre la que se asienta la comunidad cristiana es Jesús. Es Jesús quien da sentido a la iglesia y es Jesús quien da sentido al ministerio cualquiera que sea en la iglesia, incluido el ministerio petrino, es decir, el ministerio del Papa. El Papa no lo es por su cara bonita, sino porque es el obispo de la iglesia de Roma, la iglesia martirial de Pedro y Pablo. Y esto no significa que el Papa y los obispos sean el fundamento de la iglesia, significa que son los que están encargados de cuidar de que la iglesia sea lo que tiene que ser y sobre todo de estar al servicio de todo el pueblo de Dios para que presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, todos los bautizados vivamos en la comunión de la fe que se fundamenta en Jesucristo. No son ellos los garantes de la fe. La fe se garantiza por el Espíritu Santo. Es un don de Dios. Por eso pensar como Dios no quiere decir pensar como nosotros pensamos, porque nosotros pensamos en una clave de poder, en una clave de escalafón, en una clave voy a decir una palabrota, de trepas, ¿vale? Y pensamos en clave clerical. Aquí hay unos que mandan y otros que obedecen. Y esto es un error terrible, que venimos arrastrándolo y pensamos que se corregiría con el Concilio Vaticano II, pero desde mi punto de vista me parece que
bueno, en muchas cosas hemos retrocedido bastante. Incluso modelos anteriores eran mucho más ricos, más eclesiales, más plurales que el modelo actual. Pero bueno, sí, según quien me oiga decir esto, pues puede cabrearse y me puede caer un palo. Pero bueno, digo sinceramente lo que pienso y lo que veo. Por eso Jesús advierte cuando vuelve, si siguiéramos leyendo el Evangelio le dice a Pedro, mira Pedro, no te equivoques, yo voy a morir en la cruz, yo voy a ser abandonado, yo voy a ser rechazado. Y Pedro reacciona, ¿qué va? ¿Pero de qué vas tú? Tú estás como una cabra, ¿cómo vas a morir tú en una cruz? Hombre, por favor, faltaría más. Y es cuando Jesús reacciona y, vuelto a la comunidad de los discípulos, le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. El creyente es el que tiene su pensamiento en Dios, el que identifica su modo de pensar, su modo de leer la realidad, su modo de actuar y su lectura de los acontecimientos siguiendo el criterio de Jesucristo. Y eso de atar y desatar no significa que podemos hacer lo que nos dé la gana, eso es una equivocación, sino que hemos de hacer las cosas según la mentalidad de Jesús, y que la Iglesia no tiene un poder por sí misma, como si estuviera por encima de Dios, que eso también ha sido a veces una lectura muy equivocada, sino que la Iglesia, toda la comunidad cristiana, tiene en sus manos la posibilidad de la reconciliación, la posibilidad de la sanación, la posibilidad de la superación del mal, la posibilidad de transformar la historia humana. ¿Por qué? Porque tienen sí en sus manos un mensaje y sobre todo un instrumento infalible, que es Jesucristo. Lo que la Iglesia tiene que hacer es aportar a Jesucristo. Lo que nosotros como comunidad cristiana tenemos que hacer es seguir a Jesucristo, montar nuestra vida y nuestra comunión como hermanos sobre el Señor Jesús. Y sobre esa piedra angular todo lo demás tiene sentido. Y seremos capaces de pensar y saber qué hacer y cómo hacerlo para que esa salvación llegue a todo el mundo. Y también rechazar aquello que no corresponde a la salvación que viene de Jesús. Yo lo siento mucho, pero no puedo entender cómo un sacerdote hable del aborto y lo bendiga y tal, o cosas, digo el aborto porque es un tema que a mí personalmente me duele terriblemente cuando escucho según qué justificaciones por parte de prelados o por parte de pastores de la Iglesia, ¿no? Pero hay otras muchísimas cosas, muchísimos aspectos que se predican mal y se anuncian como si fueran palabra de Dios y nada tienen que ver con el Evangelio y con la propuesta del Señor. Bien, el Evangelio de hoy es claro, y la palabra de Dios, la riqueza que tenemos en nuestras manos es a Jesucristo, es Dios mismo, y esa riqueza no es para malgastarla, sino para invertirla. Invertirla no quiere decir darle la vuelta, sino quiere decir ponerla al servicio de los hombres y mujeres con los que convivimos. Pero la Iglesia tiene que construirse sobre Jesucristo y entonces será auténticamente Iglesia. Y no tenemos que llamarnos Padre, ni tenemos que llamarnos Don ni Monseñor. Vale, eso queda mono para una estructura piramidal y una estructura medieval. Pero desde el punto de vista del Evangelio somos hermanos y estamos los unos al servicio de los otros para la salvación de los demás, para la salvación del género humano, por lo cual Jesucristo murió y resucitó. Que paséis un feliz domingo.